El evangelista Juan en el capítulo 3 y verso 16 dice lo siguiente. Una escritura que todos la conocemos muy bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree ¿cómo dice? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que la vida eterna. Quiere decir que además de otras escrituras, por ejemplo en Eclesiastés capítulo 3 y verso 11, que dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Nuestro Dios es eterno, ni tiene principio, ni tiene fin. Él es eterno, por eso él creó al hombre a imagen y semejanza de él. Pero cuando Dios creó al primer hombre, eso ya lo sabemos, Adán, Dios creó a Adán en un ámbito espiritual. Después que lo crea, es que lo forma, le da forma de algo que él había creado, que es el polvo de la tierra. Cuando Dios le da forma a Adán, sopló en él aliento de vida y fue el primer hombre, un alma viviente. Un alma viviente. Pero como el deseo del corazón de Dios es que el hombre viviera para siempre, lo puso en el huerto frente a dos árboles muy significativos. El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Dios le advierte, le dice que del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas. Porque el día que de él comas, vas a morir. Ahí Dios está hablando de muerte espiritual. Adán, con su esposa, se ven frente al árbol de la vida que representa a Dios mismo. O sea que si Adán y Eva deciden comer del árbol de la vida, era de la única forma que esta primer pareja podía cumplir el plan que Dios tenía para ellos. Y todo ser humano, aunque Adán falló, el plan de Dios sigue siendo el mismo. No cambia, Dios no cambia. ¿Ok? Dios no cambia. Tenemos que tener en cuenta que sea creyente o no, todo ser humano va a vivir para siempre. La pregunta es, después de la muerte física, cuando termina la vida en este planeta Tierra, ¿dónde va a pasar la eternidad? Hay dos lugares. Está la eternidad con Dios para siempre, pero está la eternidad para aquellos que despreciaron el evangelio que se está predicando y que se ha estado predicando. Aquellos que no le han creído a Dios, a los incrédulos, los cobardes, los hechiceros, los idólatras, los borrachos, van a tener la vida permanente, pero lamentablemente en un lago que arde con azufre y fuego, donde allí van a conocer personalmente a Satanás, al falso profeta y al anticristo, la bestia. Así es que aquellos que estén interesados por conocer quién es el anticristo, el falso profeta,
Lo que tienen es que seguir negando a Cristo, no creer en Él. Se va a llegar el momento en que lo van a conocer personalmente y van a estar ahí en ese lago, separados de Dios. Esa es la muerte segunda, la muerte espiritual segunda. Porque a los incrédulos, Apocalipsis 21 dice y habla del juicio del gran trono blanco, donde Dios va a resucitar a todos aquellos que no creyeron en Cristo Jesús, que no le creyeron a Dios. Los va a resucitar para traerlos frente a ese trono, donde el que está sentado ahí es Dios. Van a traer un libro y todos aquellos que Dios resucitó. Esa es la segunda resurrección. Esa resurrección no es para los creyentes, es para los incrédulos. Se va a traer un libro y todos aquellos que estén presentes a Dios, que su nombre no aparezca en el libro de la vida, serán lanzados vivos al lago que arde con azufre y fuego. Si alguna vez un testigo de Jehová habla con usted y le dice que el infierno no existe, porque lo van a llevar al hebreo, al griego, para explicarle lo que es el infierno, usted no se ponga a discutir ese tema, como a mí me pasó por experiencia. Yo le dije, yo estoy de acuerdo contigo que el infierno no existe. Donde tengo una duda y puede que tú me la aclares, en Apocalipsis 21. Aquí dice que hay un lago que arde con azufre y fuego. De hecho, el infierno va a ser arrojado ahí también. ¿Qué es eso? Porque ellos no creen en un castigo eterno. ¿Qué castigo más grande puede sufrir un ser humano? Que la oportunidad que tenía para acercarse a Dios por medio de Jesucristo la perdió para siempre. Su conciencia trabajando en él día y noche. Tuve la oportunidad y no la aproveché. Esto hay que recalcarlo porque yo no sé de los que estamos aquí, de los que están viendo y escuchando esta palabra, han tenido la oportunidad de ir a un funeral, un amigo, un familiar. Y a veces los que se dedican a decir alguna palabra a los que están vivos, la mayor parte dicen, ahora fulano está mucho mejor porque está en los brazos del Señor. Y ahí pues uno tiene que entender que hay un refrán que dice que la ignorancia es atrevida. Y lamentablemente eso no es así. Existe la eternidad. Vuelvo y repito, ¿dónde la vamos a pasar? Vamos a repetir lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros leemos a Mateo, Marcos y Lucas, vamos a notar una diferencia de cómo escribe el evangelista Juan. Esos tres evangelios son sinópticos, que están narrando muy detalladamente el aparecer del Mesías prometido, el día de su nacimiento, donde nació, luego cuando Cristo comienza a predicar, aproximadamente a los 30 años de edad, hablan del bautismo en las aguas de Jesús, de los milagros que Jesús hacía, de la palabra que predicaba. Pero el evangelista Juan, cuando usted comienza a leer ese evangelio que él escribió, fue el último evangelio que se escribe.
El Evangelio de Juan y las epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis. Y cuando Juan escribe, comienza a hablar no del nacimiento de Cristo, sino de quién es Cristo. Muy diferente. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, el verbo, la palabra verbo en griego es la palabra. Pero en el verso 14 de ese mismo capítulo 1 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, por eso es que Pablo cuando escribe a los Colosenses dice que Cristo es el todo en todo. Él es la palabra, se hizo carne, Él es Dios con nosotros, Él es la luz, Él es la vida. Él lo es todo. Él lo es todo en todos. ¿Entendemos eso, verdad? Ahora, ¿qué es la vida eterna? Si leemos en Juan capítulo 17 y verso 3, Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual tú has enviado. La vida eterna es que conozcamos a Dios y a Jesucristo, a Dios como el único Dios, no hay más, al cual Él ha enviado, Jesucristo al cual Él había enviado. Ahora, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? En el capítulo 1 del Evangelio de Juan y verso 18, este evangelista, este hermano nuestro, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito, Hijo del Padre, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que para conocer a Dios, tenemos que venir a Cristo, conocer a Cristo, porque en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Recuerden que el nombre Jesús, palabra Cristo, es lo que significa es el enviado. Jesucristo es el nombre humano que se le dio. ¿Por qué? Porque Dios habitó en un cuerpo semejante al de nosotros. A ese cuerpo se le puso el nombre de ¿qué? ¿Cuál fue el nombre? Jesús. Pero cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, ¿qué le dijo Felipe? Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. Tú no sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, nosotros creemos por fe. Si yo pregunto aquí, levanten la mano los que creen que tienen vida eterna. Yo me parece que van a levantar la mano todos. Si yo pregunto, ¿cuántos tienen fe aquí en Dios? Yo creo que vamos a levantar la mano todos. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Porque, por ejemplo, la fe. Yo puedo decir que tengo fe, pero ser una fe muerta. Pues porque yo leí una vez en la Biblia unos versículos bíblicos que hablan de la fe, que si yo creo, pues yo creo en Cristo. Pues tengo fe, soy salvo, tengo la vida eterna. Pero es que la fe y la vida eterna tienen una evidencia. Por ejemplo,
En el capítulo 12 de Génesis, en el verso 1, cuando usted comienza a leer, vemos que Dios comienza a hablar con Abraham. Después que lo llama, Dios comienza a hablar con Abraham y allí le da una promesa. Y dice la Biblia ahí que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Pero ¿cuál es la evidencia de que la fe que tuvo Abraham era una fe genuina? Era la fe de Dios. Era una fe viva. ¿Cuál fue la evidencia? Que después que Dios le promete un hijo a Abraham, siendo viejo y su esposa estéril, el hijo de la promesa apareció, que es Isaac. Después que el hijo de la promesa aparece, ¿qué hace Dios con Abraham? Sacrifícame a tu hijo. Abraham no le cuestionó a Dios. Cuando usted lee Romanos capítulo 4, dice que Abraham le creyó a Dios, entendiendo que Dios era poderoso para aún después que Isaac estuviera muerto, se lo iba a resucitar para devolvérselo a Abraham. Porque ya Dios lo había prometido y Dios no es político, no es como los políticos, que prometen y no cumplen. Y esa promesa estaba. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Por qué nosotros hoy podemos decir que la fe de Abraham era una fe genuina? Y que dio la evidencia de que esa fe era genuina. Pues un día, en obediencia a lo que Dios le pidió, coge a su hijo, coge la leña. Ya Isaac era un joven, porque quien llevaba la leña al hombro era Isaac, no era un nene. Y se fue con unos siervos. Isaac, ¿para dónde iba? Para el lugar donde Dios le dijo que le sacrificara a su hijo, al monte Moria. Cuando iban por el camino, Isaac le dice: papá, aquí está la leña y el fuego, pero ¿el cordero dónde está? Cordero de sacrificio. Isaac ya sabía lo que era un cordero para el sacrificio. ¿Qué le dijo a Abraham? Dios proveerá, hijo mío, Dios proveerá. Jehová Jireh. Dios proveerá. Llegaron al lugar que Dios le dijo, allí hizo el altar, cogió la leña, le pregó fuego y allí acostó a Isaac. Y cuando Abraham alzó la mano para sacrificar a su hijo, ahí Dios le habló por medio de un ángel. Esa es una fe que tiene la evidencia de que era una fe genuina. Y nosotros tenemos que entender que la fe con la cual Abraham fue justificado delante de Dios es la misma fe que Dios nos ha dado a nosotros. Pero esta fe tiene que tener evidencia. Piensen sin entrar, porque no debemos acusar a nadie o señalar a nadie. En nuestro diario vivir, ¿es más lo que alabamos a Dios o es más que nos quejamos? No diga nada, no diga nada. Simplemente piense. Cualquier cosita que no está a nuestro favor, sea una prueba pequeña o una prueba grande, a nosotros se nos olvida, porque es que Satanás, usando al mundo, nos está atacando de una manera que nos acordamos de Dios casi siempre cuando venimos a la reunión. Pero mientras estamos en el diario vivir, hermano, pero ¿y las cosas que tenemos que hacer? No es que las dejemos de hacer. Es que mientras estamos en el diario vivir haciendo lo que tenemos que hacer, ¿dónde está nuestro pensamiento?
¿Dónde está nuestra esperanza? Y se nos ha olvidado, por eso es que hay que estarlo recordando, que nosotros, como Cristo oró en Juan 17, aunque estamos en este mundo, ya no pertenecemos a Él. No somos de este mundo. Es como la reunión pasada, que yo creo que fue Junito el que dijo, estamos en un examen, y ese examen lo estamos cogiendo todos los días. Y se nos olvida que nosotros somos peregrinos y extranjeros. ¿Qué es un peregrino y extranjero? Esa palabra la usa Pedro cuando le escribe a los expatriados. Que somos peregrinos y extranjeros. No somos ya de aquí. Vamos de paso. Vamos de paso. No queremos morir físicamente, pero no se preocupe, no haga fuerza con eso. Si la muerte va a llegar cuando menos usted se lo piense, no le va a avisar. Pero para el verdadero creyente que tiene la evidencia de la fe y de la vida eterna, la muerte es la puerta que se cierra para este mundo traicionero. Pero es la puerta que se abre para entrar de una vez y para siempre a la eternidad. Pasa que en los funerales que a veces queremos, será por pena o yo no sé, a los familiares que están sufriendo por el muerto, pues darle palabras de consuelo. Pero no hay palabra de consuelo si no se habla la verdad. Porque quien da consuelo no soy yo, es Dios. Y Dios está comprometido con su palabra, no con nuestros sentimientos. ¿Ok? Ahora, si yo pregunto, ¿cuál es la evidencia de que usted tiene lo que está proclamando y que usted cree que tiene la vida eterna? ¿Cuál es la evidencia que usted tiene? ¿Cuál es la evidencia que yo tengo? Bueno, hermano, pues porque la Biblia lo dice. Hasta puedo citar textos bíblicos donde dice que si yo creo, pero por ejemplo Juan 3:16. Y aún yo, conociendo algo de las Escrituras, me puedo estar engañando yo mismo. Porque esa no es la evidencia de que tenemos vida eterna. Yo he estado pensando en esta palabra. Va varias semanas. Pero para mí es urgente que nosotros entendamos esto. Y en Juan 5:34, el evangelista Juan 5:24, gloria a Dios. Mire lo que dice aquí Jesucristo en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Lo ve, hermano? Que la Biblia lo dice y por eso es que yo lo creo. Pero esa no es la evidencia. Porque
En Juan 5:24, Jesús lo dijo. Y si yo pregunto, vuelvo aquí y pregunto, ¿cuántos creen? Como dice aquí, el que oye mi palabra, un día la escuchamos, y cree al que me envió, esto es en Dios, que fue el que envió a su Hijo, tiene vida eterna. Ah, pues yo tengo vida eterna porque yo creí eso. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vuelvo y pregunto, ¿cuál es la evidencia de que yo y usted tenemos vida eterna? Nosotros podemos estar dando diferentes opiniones, pero vamos a dejar que la Biblia nos conteste esa pregunta. Yo creo que es mejor, ¿verdad que sí? ¿Cómo fue que leímos Juan 5:24? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Qué más? ¿Y qué más? Y más ha pasado de muerte a vida. Ahora vamos a ver la evidencia de que usted y yo tenemos vida eterna y que hemos pasado de muerte a vida. Vamos a examinarnos a nosotros mismos. Vamos a dejar que la Biblia conteste esa pregunta. ¿Cuál es la evidencia? Capítulo 3. Y verso 14. Aquí está la evidencia que nosotros tenemos para evidenciar, sí, la primera epístola de Juan, para evidenciar de que tenemos la vida eterna y que hemos pasado de muerte a vida. Vamos a leer. Voy a leer del verso 11 en adelante. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Ahora viene aquí la Biblia a contestarnos cuál es la evidencia de que nosotros hemos pasado de muerte a vida y que tenemos la vida eterna. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Esa es la evidencia que tenemos y que nos da la misma Biblia para yo saber si he pasado de muerte a vida y por ende tengo la vida eterna. Ya esto tengo yo que examinarme a mí mismo. Vamos a seguir leyendo. El que no ama a su hermano, ¿permanece en qué? En muerte. Mira, hermano. La religión nos hizo tanto daño que tenemos que examinarnos. Examinarnos. ¿Por qué? Porque la religión ha logrado cambiar el plan de Dios, añadiéndole y quitándole cosas para añadir lo que se ha originado en la mente humana. ¿Cuál es o a qué se le da más importancia cuando una persona está sirviéndole a Dios en el sistema religioso?
a una de las cosas que más importancia se le da y que los hermanos se gastan físicamente, económicamente, es por los llamados templos. Porque esa es la casa de Dios. Esa es la iglesia y hay que tenerla. Como yo vi en un video a un pastor, él mismo se cogió un video que está pasando mapo y dice que no solamente el ministerio es predicar desde el púlpito, sino que también mantener la casa de Dios limpia. Y esa limpieza se está refiriendo a lo que él está haciendo con la escoba y el mapa en el local. ¿Ve? Y eso es no tener la revelación de lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y por no tenerla, se fomenta la mentira, se practica la mentira. Y hermano, lo triste de esto es que todos anhelamos y creemos y predicamos que Cristo venga, y que si viene yo me voy con Él. Pero en la forma que estamos viviendo, no es la evidencia de que yo puedo estar tranquilo esperando ese gran día. Entonces, ¿cómo yo puedo estar tranquilo? Examinándome. Si cuando yo entiendo que saludar a un hermano o a una hermana con un ósculo santo, que eso lo dijo Pablo, y un ósculo santo es un beso en el cachete de una hermana, pero tiene que darle, ese beso tiene que ser santo, sin malicia. Eso es lo que quiere decir eso. Y cuando llega Junior, yo lo abrazo, Heriberto, a todo. Yo puedo estar dando un beso como el que Judas le dio al Señor. Yo puedo estar en muerte cuando yo creo que estoy en vida porque creo en Cristo. Pero esta carta de Juan está llena de consejos, está llena de directrices que nos habla bien claro cuál es la evidencia. Eso no es un mandamiento de Juan, es apóstol. Si usted lee al evangelista Juan y va al capítulo 13 de ese evangelio y verso 34, usted va a encontrar que Jesucristo dijo lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Y por qué es nuevo? Porque ese mandamiento ya estaba. ¿Por qué es nuevo? Porque Cristo lo terminó de esta forma: como yo los he amado a ustedes. Hay una evidencia que Cristo puede dar, y así de esta forma, de esta evidencia que yo estoy dando a ustedes, es en la forma que ustedes tienen que amarse los unos a los otros. Si yo pregunto aquí, ¿qué usted entiende por lo que es un homicida? Caín fue un asesino porque mató a su hermano. Escuche lo que dice Juan. Nosotros podemos convertirnos en asesinos sin tener que usar un revólver o un puñal para matar a un hermano que se congrega conmigo. Juan dice que el que no ama a su hermano es un homicida. Y los homicidas, dice él, no tienen vida eterna permanente en él.
Ah, permanente, quiere decir que tuvo la vida eterna. Y usted dirá, pero hermano, yo vengo del mundo con unas cargas en mi espíritu, en mi corazón, en mi mente. Y lo lindo de Dios es que Dios no demanda nada de nosotros sin que antes Jesucristo nos diera el ejemplo. Y lo que Él demanda en cuanto al amor que nosotros tenemos que tener los unos para con los otros, hermano, no es con su amor propio. Romanos capítulo 5 y verso 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora, ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones, que es el amor de Dios, tiene que ser perfeccionado. Tiene que ser perfeccionado. Tenemos que crecer en ese amor y que ese amor cada día se vaya manifestando a través de cada uno de nosotros. ¿Y cómo va a ser esto? Por ejemplo, Pablo dice que el que no provee para los de su casa, hablando de la compra, del alimento, de lo que necesite, un matrimonio, que el marido no provea para su familia, le está hablando a los creyentes. Pablo dice, el tal es peor que un incrédulo. Entonces Juan nos habla a nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, y nos aconseja y nos dice, un momentito, no es ese amor que sale de la boca, hermano, yo te amo, Dios te bendiga. Juan dice, no amemos con palabras, sino con hechos. Porque el que tiene bienes de este siglo, ¿qué son los bienes de este siglo, hermano? Y ve a su hermano pasar necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo tú vas a decir que el amor de Dios mora en ti? Como esto es para llevarlo a la práctica, yo en varias reuniones he mencionado el teléfono. ¿Por qué? Porque yo sé que geográficamente hablando aquí vivimos lejos unos de los otros. Y yo no puedo estar todos los días metido en la casa de un hermano, ni el hermano en la casa mía. Pero así para algo sencillo, estamos usando el teléfono para comunicarnos 2 veces o 3 a la semana. Sí, porque esta palabra no es para los que están allá afuera. Esta palabra que nos está dando Dios para nosotros. ¿Cuántos saben aquí dónde vive el hermano Jafa? Al hermano no es en la Carmelita, yo voy para la casa donde vive el hermano Jafa y voy directamente a donde él está. No es la Carmelita, es la casa donde él vive. La casa está ubicada en la Carmelita. Va a entrar ahora en un proceso que no es tan difícil, pero va a entrar. Mañana empieza laboratorio, placa y qué sé yo qué. Para el día 29 le van a hacer el procedimiento en el auxilio mutuo. Puede que lo dejen como puede que sea ambulatorio. ¿Cuándo vamos a saber del hermano Jafa? Cuando él vuelva de nuevo a la reunión. Hermano, qué bueno que te estoy viendo y saliste bien de... O nos preocupamos
hay una preocupación por él ya desde que oímos la noticia. Señor, ahí viene la oración a favor del hermano. Pero ¿y después? ¿Vamos a seguir orando nada más? Mire, yo tengo muchas Biblias que tienen comentarios. Me refiero, y lo que voy a decirles es el mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso. El primer mensaje de las 7 iglesias encontramos a Éfeso. Y vemos al Señor que alaba a esa iglesia por varias cosas. Y el mismo Señor le dice que Él sabe que todo lo que esa iglesia hace, lo hace por amor a su nombre. Pero ahí viene ahora una reprensión de parte del Señor. Pero tengo algo contra ti. Y es que has dejado tu primer amor. Todos los comentaristas que yo he leído de ellos en esos comentarios de eso, dicen que fue que esa iglesia comenzó amando a Cristo, pero en una forma como se tenía que amar. Pero que con el tiempo ese amor a Cristo siguió menguando. Pero es que Cristo le dice, todo lo que tú has hecho lo haces por amor a mi nombre. ¿Cómo yo entonces puedo entender que eso no es? ¿A qué se está refiriendo el Señor cuando dijo, has dejado tu primer amor? Bueno, pues yo me voy al libro de los Hechos y comienzo a leer desde el capítulo 2 en adelante cómo era que esa iglesia naciente vivía. $8,120. El número de creyentes con el segundo mensaje de Pedro. Y la Biblia dice que ellos se congregaban los domingos a las 11 de la mañana. Perdón. Todos los días se reunían en las casas. Iban por las casas en grupos pequeños. ¿Y qué más? Permanecían en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones y el partimiento del pan. Y dice que cuando se reunían a comer, comían con sencillez de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que si en esa reunión en la casa del hermano Heriberto lo que hay son pastelitos de los de Corozal, pues le vamos a dar gracias a Dios porque eso es lo que hay, con sencillez de corazón. Mire, una forma en que tenemos cómo imitamos al mundo. Usted sabe que los del mundo tratan de aparentar lo que no son. Y cuando uno está en el mundo y uno sabe que le va a llegar visita, ¿qué uno hace? Venga, bajela, pasar mapo. Entonces, déjame ver la alacena que tengo para prepararle. Y si no tengo, pues voy al supermercado. La Biblia dice que ellos comían todos los días juntos con sencillez de corazón. Y en eso se imita al mundo. Ay, los hermanos vienen hoy para casa. Y Marta le pregunta a Heriberto, ¿y qué le vamos a tener? Aquí la alacena está vacía. Porque es que el sistema nos acostumbró a ir con la mente puesta. Vamos a ver qué nos tienen los hermanos. No, que yo puedo llevar. ¿Qué yo puedo llevar? Hermano, ¿por qué esta palabra hay que estarla ministrando? Porque la iglesia que se proclama iglesia, llámese como se llame, esas son denominaciones que le han puesto su nombre, pero los que se congregan
en esos locales se identifican como cristianos porque creen en Cristo. Pero yo me di cuenta, cuando yo estaba en el sistema religioso, que las paredes de un local valen más que un hermano por el cual Cristo murió. Y que hay que tener el piso alfombrado. Hay que tener buena silla para que estén cómodos los hermanos. Y no es para que estén cómodos, es para que ese local se vea lindo. Pero cuando hay un hermano que le van a cortar la luz porque no tiene con qué pagarla, y el pastor lo sabe, hermano, vamos a estar en pie para orar por el hermano que le van a cortar la luz para que Dios le supla. Es que hoy no se sabe cuál es el hermano que está pasando necesidad. ¿Por qué? Porque la vida, la coinonía de los hermanos, eso se ha perdido. Únicamente hay coinonía cuando estamos en la reunión. De ahí en fuera. De ahí en fuera. Y si hoy nosotros decimos que tenemos el don de fe porque Dios nos lo ha dado, Pablo, escribiendo a los Gálatas, hablando del problema que tiene esa iglesia, de que si hay que circuncidarse, otros que no, Pablo le dijo, mire, en Cristo Jesús, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, eso no vale nada. Lo que vale es, dijo Pablo, la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Y mire que mucho se ha leído Mateo 25. En aquel día el Señor va a poner a los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Y le va a decir a las ovejas, a los cabritos primero, apartaos de mí porque nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad, porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve desnudo, no me vestiste, tuve enfermo, no me fuiste a ver, tuve en la cárcel, no me visitaste. Pero a las ovejas que están a su derecha le va a decir, vengan, entren al reino que vuestro Padre tiene preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿por qué sacó de su presencia a los cabritos? ¿Qué fue lo que él terminó diciendo? Porque cuando no hiciste esto con uno de mis hermanos, conmigo no lo hiciste. O sea, usted quiere amar al Señor. Juan dice, pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú no amas a tu hermano, el cual tú estás viendo, y amas a Dios al cual no ves? Entonces, Juan nos dice que la evidencia que yo tengo y tú tienes que amamos a Dios es porque amamos a los hermanos. Léanse, esos son 5 capítulos. Léanse con cuidado esa carta. Es más, se puede leer hasta 3 veces al día. Sí. Son 5 capítulos. 5 capítulos. Y esto hay que ministrarlo porque cuando Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 5 dice, a una iglesia, a una congregación, a creyentes, despiértate tú que duermes
levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. Y acá leímos ya que hemos pasado de muerte a vida, pero ¿cuál es la evidencia? Lo leímos, si nos amamos los unos a los otros. En esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida y que tenemos la vida eterna, en que nos amamos los unos a los otros. Y esto es necesario porque nosotros estamos viviendo días finales. Días finales. Y el mundo nos ha querido hacer ver que nosotros no está mal creer en Dios, pero depender de Dios al 100%. Adiós. Entonces, si tú no trabajas, ¿con qué vas a hacer la compra? Si tú no estudias, ¿cómo tú piensas llegar a ser un profesional en el mañana? Esa guerra está en el mundo y esos dardos están llegando a nuestros oídos. Están llegando todos los días, por radio, por televisión. En Lucas 12, Jesucristo presenta a un hombre que era rico y que tenía muchos bienes. Llegó un momento en que ya tenía unos graneros, que es lo que nosotros conocemos como almacenes. Ya no podía seguir echando más en los almacenes porque no lo cabía más. Dijo, ¿qué haré? Ya sé, espérate. Voy a hacer un granero más grande. Después que lo hizo, le dijo al alma, reposa, gózate, disfruta. El Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿para quién va a ser? Entonces hay una forma de hacer tesoros, pero no en el Banco Popular ni en el First Federal, sino en los cielos. Cuando Jesús le dice a los discípulos, a los que iban a ser apóstoles, no se preocupen, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y lo dejo ahí. Yo no iba a predicar a nadie de esa escritura. Terminó diciéndole, vendan todo lo que poseen y déselo a los pobres, porque así es como se hace tesoros en el cielo. Así es como se hace tesoros en el cielo. Y la iglesia a la cual Cristo viene a unirse con ella está compuesta de hermanos y hermanas que saben, y por cuanto saben, lo practican, que para amar a Dios y yo demostrar que amo a Dios es a través del amor que yo manifiesto hacia mis hermanos. Pero no de palabras. Una historia muy conocida, se predica mucho de ella. Camino a Damasco va Saulo. ¿A qué iba Saulo para allá? ¿A quién que estaba persiguiendo Saulo? A los que invocaban el nombre del Señor para llevarlos presos a Jerusalén. Llevaba cartas de autoridad de los sacerdotes.
Cuando en el camino antes de llegar a Damasco, allí se le aparece Cristo. ¿Y cuál fue la pregunta que le dijo Cristo? Saulo, Saulo, ¿por qué? Oh, y hemos hablado de eso, ya ustedes lo saben. O sea, que perseguir a un creyente que es parte del cuerpo de Cristo es lo mismo que perseguir a Cristo. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque la iglesia significa los llamados. Dios nos llamó y en ese sentido somos iglesia, porque somos llamados, pero es para formar el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y es un cuerpo orgánico porque tiene vida y esa vida es Cristo Jesús. Por eso, 1 Corintios 12:13, que fuimos todos bautizados por un mismo espíritu, ¿dónde? En el cuerpo de Cristo. Ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo, somos miembros de ese cuerpo donde Cristo es la cabeza. Quiere decir que si entendemos esto, tenemos que entender que cuando yo no amo a un hermano que pertenece al mismo cuerpo, no estoy amando a la cabeza de ese cuerpo que es Cristo Jesús. Nosotros sí hemos sido engendrados por Dios. Pero Juan, si leen esa carta, ustedes van a ver que dice que nosotros hemos sido engendrados por Dios. Estamos llamados a amar a aquel que ha sido engendrado por Dios. Todos los creyentes hemos sido engendrados por Dios en Cristo Jesús. Todos. Y esa iglesia que Cristo viene a unirse con ella para siempre, no tiene que ver nada con nombres denominacionales. Y aquí tiene que haber un grupo de hombres y mujeres, no que digan, sino que tengan la evidencia de que somos hijos de Dios. ¿Cuál es la evidencia? Por lo mucho que yo predico, por lo mucho que yo leo la Biblia. No. Porque nos amamos los unos a los otros. Porque nos amamos los unos a los otros. Así es que el consejo que yo le doy es que, repito, son 5 capítulos que tiene esa carta de Juan. Y si nos la podemos memorizar de memoria, mucho mejor. Entendiendo que no es lo mucho que yo sepa citar la Biblia. Eso no es. Si alguien se dedicaba al estudio de la Biblia, que ellos tenían un asiento especial cuando iban a hablar de la ley, y ese asiento se le llamaba la cátedra. Y cuando un escriba se sentaba ahí a leer la ley, había que entender que ese hombre había que oírlo porque estaba citando bien la palabra. El problema de los escribas y fariseos es que la citaban bien, pero no la vivían. Por ejemplo, en Mateo 23, verso 23, ellos, el que fue al templo a orar, ¿se acuerdan? Con el publicano, se daba brillo él, que no era como los demás hombres, ni como este que está aquí. Mira, Señor, yo diezmo de todo lo que poseo, ayuno 3 veces a la semana, bla, 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 bla. El publicano no se atrevía ni mirar para arriba y dijo, sé propicio a mí que soy pecador. Jesucristo dijo, este bajó a su casa justificado antes que aquel. Y en Mateo 23, verso 23, que yo le llamo ese capítulo, el capítulo de los hipócritas,
exceptuando a Cristo, ¿no? Porque él fue el que le dijo hipócrita a los escribas y fariseos un montón de veces. Ustedes diezman el enardo, la menta y el comino, pero se han olvidado de lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante para Cristo? El amor y la misericordia. Cristo no le dijo que estaba mal en el tiempo de ellos ayunar y diezmar. No, él no le dijo que esto estaba mal. Lo que pasa es que Cristo le dijo, ustedes hacen eso, pero se han olvidado ¿de qué? De lo más importante. No tenían misericordia para con nadie. El amor y la misericordia. Y esa iglesia, terminamos con esto, es un remanente que estemos dispuestos a obedecer estos mandamientos que no son gravosos, porque no se deje perturbar la mente, sino examinarme, bueno, cómo yo miro a mi hermano, a mi hermana. ¿Tendré algún resentimiento? O porque aquel tiene un cajo mejor que el otro, a ese yo lo voy a tratar diferente. Aquí no se puede hacer diferencia por los bienes que poseamos. Aquí tenemos que estar en la perfecta unidad porque pertenecemos al mismo cuerpo. Que mientras el diablo está desuniendo cada día a los que pertenecen al mundo, va a haber un remanente que el Señor nos está llevando a que demos la evidencia de que nuestra fe es genuina y que nos amamos los unos a los otros, y por eso es la evidencia de que tenemos la vida eterna. La paz de Dios es con todos. Vamos a tener una hora más en preguntas, respuestas y comentarios. Dios bendiga a los hermanos que se conectaron. Un abrazo a la distancia.